psicópata, ¿cuáles serían los resultados? Bueno, normalmente cuando dos psicópatas se encuentran, normalmente se evitan, ¿no? Porque chocan las formas de ver las cosas, la forma de querer tomar el control de la situación. Lo que ocurre es que hay ocasiones en que cuando se encuentran dos psicópatas o también dos narcisistas, se alían porque tienen objetivos diferentes y trabajando juntos pueden lograrlo. Entonces, en algunas ocasiones, ya sean psicópatas o narcisistas, se alían para conseguir esos objetivos que pretenden. Pero bueno, lo normal es que se rechacen el uno al otro. Elena Teresa Buades Navarro, saludos desde Alicante. Paula, buenos días. Paula, se ha quedado la imagen congelada. Ah, muchas gracias. Vamos a ver. Ahí está. Lo que... Ahí, parece que ya se ha solucionado lo de la imagen. Os va a tardar unos segundos, por el retraso que hay. Anushka Sant, Jesús, pasa que su relación no llega a ningún sitio. Ah, se está respondiendo a Jesús, correcto, sí. Edurne Mazas, buenos días, Antonio, de camino al trabajo, que tengas un buen día. Muchas gracias, Edurne. Eunice Calvi, es común que los narcisistas encubiertos fumen marihuana y tengan trastornos de ansiedad o que tengan padre infiel. Bueno, que los narcisistas fumen marihuana es bastante común por la razón de que los narcisistas en general tienen tendencia a tener diferentes tipos de dependencias, ya sea por el alcohol, por las drogas, por el juego, por los gastos, incluso por gastar dinero, tienen diferentes tipos de adicciones. Eso es bastante común. Y que tengan trastornos de ansiedad también. Hemos hablado aquí en muchas ocasiones de eso, de la ansiedad que sufre el narcisista, las depresiones en las que pueden caer, por ese falso mundo en el que viven, ese mundo impostado que tratan de hacer ver a todo el mundo, que tratan de hacer creer a todas las personas, les provoca esa contradicción de que quieren aparentar, pero se dan cuenta de que en realidad no pueden o no son lo que aparentan, ¿no? Ahora, que tengan un padre infiel realmente no tiene relación en sí con el narcisismo, ¿no? Puede quizá esa situación familiar de conflicto, de toxicidad que se genera dentro de la familia, de disfuncionalidad, puede dar lugar a cierta pérdida de autoestima, a cierta inseguridad, pero bueno, con el narcisismo no tiene mucha relación. Disney Muñoz, hola, buenas, acá es buenas noches, soy de Chile. Efectivamente, en Chile ahora debe ser como la 1:30 de la madrugada, de la mañana. Mabel, buenas noches, Antonio. Eunice Calvi, saludos desde Bolivia. Doctor, lo amo mucho a usted, solucionó mi vida, yo no conocía de narcisistas encubiertos. Gracias, Eunice, a ti por estar ahí. Moni, Ade, buenas madrugadas, Antonio, hola, buenas. Perla Gil, buenas noches, Antonio. Se vino el frío a Buenos Aires, acá nuevamente con temas interesantísimos. Gloria Cuellar, buenos días, don Antonio, es una alegría contar con su ayuda para conocer todas estas trampas que nos ponen los narcisistas. Dios lo bendiga grandemente. Lorda Pou, hola Lorda, ¿qué tal? Buenos días, saludos. Nancy Jorochovic, ¿cómo actúa el narcisista que está con una enfermedad terminal con su esposa? ¿En qué ese que se aprovecha? Sé que se aprovecha. ¿Cómo actúa el narcisista cuando sufre una enfermedad terminal? Pues exactamente igual que hizo toda su vida, tratando de explotar a todo su entorno, tratando de hacerles a todos padecer su propia enfermedad, haciéndolos sufrir a todos, transmitiendo constantemente sus difíciles situaciones, su dolor, para hacer que los demás estén constantemente recordando lo mal que él lo está pasando. Realmente hace casi sufrir esa enfermedad terminal a todos los que le rodean.
Eunice Calvi, es común que se dependa emocionalmente de sus amistades, entonces... Bueno, cuando una persona depende emocionalmente de sus amistades, normalmente tiene algún problema personal de codependencia, ¿no? Eso tendría que verlo con un psicólogo, tratarse, porque no es normal que uno tenga dependencia emocional de las amistades. Ya habíamos hablado el otro día que hablábamos sobre la dependencia emocional, decíamos que, o de la independencia emocional, decíamos que tampoco, que la independencia emocional como tal tampoco es buena, ¿no? La independencia absoluta, el no tener ningún tipo de dependencia. Decíamos que es normal tener una ligera dependencia de las personas cuando nosotros amamos a alguien, cuando estamos en una familia, tenemos dependencia de nuestra esposa o nuestro esposo, tenemos dependencia de nuestros hijos, tenemos dependencia de nuestros padres, pero son unas dependencias que a uno no le causan un trastorno, que a uno no le impiden vivir su vida, que si uno en un momento determinado tiene que alejarse o tiene que tomar una decisión contraria a esa persona, puede tomarla sin problema, por supuesto con dolor, con sufrimiento, le cuesta tomar la decisión, pero la toma y lo hace, y eso es normal. Si yo amo a mi mujer, es normal que tenga cierta dependencia con ella, pero eso no debe impedir que yo tome las decisiones que tenga que tomar o que le diga las cosas cuando yo estimo que algo no está bien, que se lo diga con asertividad y con claridad. Por eso la idea de una independencia emocional absoluta tampoco es buena, porque quiere decir que uno no tiene absolutamente ningún sentimiento por los demás. El sentimiento del amor conlleva en sí cierta dependencia, ¿no? Del amor no solo a la pareja, sino también a los hijos, a los padres, el amor por nuestros amigos o el cariño, podemos llamarlo, pero tiene cierta dependencia. Una persona que tiene buenos amigos, cuando pasa tiempo sin verlos, los echa de menos, necesita verlos. Hay personas que necesitan encontrarse de vez en cuando con sus amigos para charlar, y si no lo hacen, pues no se encuentran bien. Y eso es una forma de dependencia que es una dependencia sana, ¿no? La dependencia no tiene que ser siempre insana. La insana es la que nos debe preocupar, ¿no? Cuando el hecho de que una persona nos falte nos transforma completamente nuestra vida y nos impide vivir adecuadamente. Mori Ade, gracias por tanta sabiduría. Indira Mojica, mi aún esposo narcisista me descartó y vive con su nueva novia. Tuvimos una pelea y lo eché a la cárcel. Cree que regrese algún día. Tenemos un hijo y estoy en el proceso de todo el divorcio. Hombre, normalmente los narcisistas suelen regresar en algún momento, o también se habla de que el narcisista siempre regresa, o al menos que siempre está vigilante, porque el narcisista siempre trata de hacer manifestar su presencia, sigue la evolución de sus antiguas víctimas, trata de saber qué es lo que ocurre con ellas. Entonces, al final, el narcisista trata de que nunca se rompa ese contacto, de que siempre permanezca algo. Ayer contábamos anécdotas respecto a esto, en concreto hablábamos del tema del pintor de Picasso, de que el narcisista siempre trata de estar ahí presente, siempre trata de estar metiéndose, tratando de interrumpir tu vida, tratando de romper ese proceso de alejamiento que llevas con él. Así que, bueno, lo más fácil es que sí se vuelva a poner en contacto contigo. La cuestión es que tú ahí tienes que poner un muro, tienes que aplicar el contacto cero, lo que explicamos en nuestros libros, que los podéis encontrar en Amazon. Tenéis que poner una barrera para evitar que el narcisista vuelva. Hay que recordar que cuando el narcisista vuelve es mucho peor que la vez anterior, porque ya te conoce perfectamente, ya sabe todos los resquicios en los que tiene que tocar para hacerte sufrir, y en realidad cuando llega por segunda vez es mucho peor que la primera vez. Adelaida Zuluaga dice: buenos días, Vicente, es un gusto estar un día más contigo para escuchar tus consejos y sabiduría. Un saludo. Brasilia Loar, buenas noches, presente. Hola Brasilia, ¿qué tal? Jesús Ortega, ¿cómo actúa un narcisista con otro narcisista?
Bueno, como habíamos explicado antes, cuando hablábamos de un psicópata con otro psicópata, normalmente cuando se encuentran dos personas que son similares, se repelen. Es igual que los polos idénticos. Cuando dos polos idénticos se encuentran, se rechazan, ¿no? Hablando de física, ¿no? De polos magnéticos. Con esto ocurre lo mismo. Con dos narcisistas normalmente tienden a rechazarse uno del otro porque son competencia. Lógicamente los dos quieren controlar, los dos quieren dominar, los dos quieren ser los más listos, los dos quieren ser los que sean superiores y normalmente se rechazan. Lo que ocurre es que hay ocasiones en que los narcisistas se encuentran y se dan cuenta de que pueden cooperar, de que tienen objetivos diferentes y que trabajando juntos pueden lograr mejorar en los objetivos de los dos. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en el mundo laboral o en el mundo de la política. Entonces, en esos casos se dan alianzas de narcisistas. Hemos comentado muchas veces que en el mundo de la empresa, en el mundo de la política, en el mundo de las iglesias, en estos mundos, en estas situaciones en donde se maneja poder, son sitios muy atractivos tanto para narcisistas como para psicópatas. Y ahí es muy fácil que se encuentren en la política, es seguro que constantemente se están encontrando psicópatas entre sí o narcisistas entre sí, que en un momento determinado deciden colaborar porque cada uno de ellos tiene un objetivo diferente, con lo cual el trabajar en común les facilita el conseguir a los dos ese objetivo. Anuska Sanz, Jesús, de la misma forma miserable, Nancy Jarochovic, gracias Antonio, eso pasa siempre, lo escucho, aprendí por usted, aprendí todo por usted. Andy Atencio, Indira, ¿por qué pelearon? ¿Por qué lo echaste a la cárcel para que no esté con su nueva pareja? Luz González, buenas noches, doctor Antonio de Vicente desde Colombia. Él o la narcisista se hacen demasiado daño tratando de engañar a los que están cerca, aun sabiendo que los sabemos y los amamos, son extremadamente egocéntricos. Es que lo que ocurre, Luz, es que para el narcisista tus sentimientos no le importan, o sea, ni tus sentimientos ni los de las personas que les rodean. Ellos solo piensan en sí mismos, en lo que reciben y tratan de dar lo menos posible o no dar nada. Todo lo que dan, todo lo que ofrece un narcisista, todo lo que da un narcisista es algo instrumental. Lo hace para conseguir algo, lo hace porque saca beneficio de lo que hace. Si en algún momento un narcisista hace un sacrificio por ti, no lo hace desinteresadamente, sino lo hace porque espera recibir el doble o el triple de lo que él implica en todo esto, ¿no? Carlos Rincón, aquí estamos con usted, siempre desde Houston, Texas. Hola Carlos, ¿qué tal? Indira Mojica, ¿hubo abuso físico por eso? Marga Segura, mi experiencia propia es que los propios actos de los narcisistas tienen sus consecuencias y hacen actuaciones penales. La justicia es muy, pero muy lenta en España, pero se puede conseguir. Sí, bueno, supongo la justicia en general es lenta yo creo que en la mayoría de los países, ¿no? Son procesos que requieren una serie de normas y reglas que los hace, que permite que se puedan dilatar fácilmente. Hay que aportar pruebas, hay que contratar abogados, hay que solicitar fechas para celebrar juicios. Todo eso hace que el proceso en sí sea muy lento en general en todos los sitios, sobre todo para garantizar que se cumplen todas las normas que establecen todo eso, entonces hace que sean muy lentos. Pero bueno, que sí, que la justicia tarda, pero llega, ¿no? Que al final siempre termina habiendo una sentencia y termina castigándose, o al menos eso creemos, ¿no? Termina castigándose todo aquello que se hace. Claro, siempre que se denuncie y siempre que haya pruebas, que esa es otra historia, ¿no? Porque en muchas ocasiones con los narcisistas o los psicópatas lo que ocurre es que todos estos sucesos ocurren al interior de un hogar, ocurren sin testigos y es muy difícil probar que existen esas humillaciones, que existen esas vejaciones o que existen esos daños incluso físicos, ¿no?
María, hola, saludos desde Texas. Antonio, escucho a usted de los migrantes del centro sudamericano. Sí, 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 escuché, sí, sí, fue algo terrible, terrible. Aparte creo que los dejaron en la prisión y no les abrieron la puerta intencionadamente. Bueno, realmente eso no es más que un crimen puro y duro, no tiene explicación, o sea, no sé. Son cosas que escapan al conocimiento, al entendimiento humano, porque Silvia Amor, buenas noches, doctor Antonio de Vicente, saludos desde Buenos Aires. De todas formas, yo procuro evitar en lo posible ver noticias, ¿no? Así todo, bueno, de vez en cuando, o bueno, todos los días repaso un poquitín por encima las noticias, pero procuro no entrar mucho en ellas porque sabéis que todo ese tipo de cúmulo de malas noticias que normalmente aparecen en prensa, en televisión, nos afectan a nosotros, a cualquier persona le afectan y yo trato de evitarla en lo posible. Veo un poco los titulares por estar informado, pero procuro no profundizar demasiado, no entrar porque yo sé que eso me afecta, igual que afecta a todo el mundo, ¿no? Evito sobre todo la política porque la política al final no conduce en realidad a nada. Yo creo que lo único importante es votar cada 4 años y nada más, porque si uno se mete en todas estas problemas políticos que hay constantemente entre unos partidos y otros que realmente ellos viven en un mundo aparte a costa de nosotros, de los ciudadanos, y yo creo que al final uno se deprime y termina desesperado, ¿no? Andy Atencio, muchas gracias doctor por sus consejos, me ha ayudado a superar un poco mi ansiedad y a poder dormir, a veces recaigo pero vuelvo a ver sus vídeos y a seguir mejorando. Disney Muñoz, doctor, estoy con un narcisista que no he podido dejar, lo he intentado muchas veces, busco información, veo sus vídeos y sé que es malo para mí y no puedo, me trata bien, pero a veces he visto la ira. Bueno, lo de me trata bien, si tú estás queriendo dejarlo, supongo que no te está tratando demasiado bien, ¿no? Alejandra Bosch, gracias por su gran labor, don Antonio. Jesús Ortega, gracias Antonio por la respuesta, que Dios te bendiga. Sara Elisa Cifuentes Hernández, buenas noches, señor San Vicente. No, solo Antonio de Vicente, ¿no? El santo todavía no lo tengo, ¿no? Eso tendremos que esperar a más adelante. Normalmente se nombran santos cuando ya están muertos, o sea que no me pongas todavía el santo. Saludos desde Monclova, Coahuila, México. Dios lo bendiga. Eunice Calvi, me refería a que si los narcisistas dependen emocionalmente de sus amistades o que se rehúsan a romper con amistades que conocieron hace años. No, los narcisistas normalmente no tienen dependencias emocionales porque no llegan a amar. El narcisista no ama, el narcisista solamente busca intereses. Si depende emocionalmente, no depende emocionalmente ni de sus amistades ni de sus parejas. Si se rehúsan a romper amistades que conocieron desde hace años es porque algún interés tienen en ello, porque algún beneficio están sacando, porque algo logran con ellos. Si es que se trata de narcisistas, claro. El narcisista, para él lo importante es él mismo y todo lo demás es importante en cuanto que le aporta a él, en cuanto que le sirve para sus beneficios y en cuanto que es algo útil, ¿no? Ana Hernández, buenas noches desde México, gracias por orientarnos y ayudarnos a librarse de estos personajes tan tóxicos. Indira Mojica, yo sufrí mucho con él, tenemos 8 años de casados, hubo abuso emocional y físico, todos estos daños, ahora trato, me imagino que trata de terminar, trato de estar bien y tengo mucho miedo de lo que vaya a hacer porque por yo echarlo a la cárcel, estoy buscando ayuda de todo. Bueno, a lo mejor sería conveniente, no sé en qué situación estás, pero que cambiaras de ciudad o que cambiaras de lugar de residencia para tratar de, lógicamente, posiblemente trate de castigarte por eso que has hecho, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que lo que tienes es eso, que buscar ayuda. Especialmente yo te diría que trataras de cambiar de, si no sé si no explicas si tenéis hijos o no tenéis hijos de por medio, entonces que te alejaras a algún sitio donde él no pudiera localizarte, ¿no?
Marga Segura, grabar las conversaciones, consejo a todos, y no normalicéis actos que no son normales, los actos del psicópata narcisista que nos hacen a nosotras y a nuestros hijos es violencia de género, exactamente. Lo que hablábamos antes, que muchas veces es difícil tener pruebas de estas cosas que ocurren, entonces es importante el poder tener esas pruebas para, en caso de un juicio, poder demostrar lo que uno dice, ¿no? Jesús Ortega, perdón, se me fue. Jesús Ortega, yo lo digo porque hay una narcisista, porque tiene a su marido acosado, ella tiene una ODS, no sé. Marga Segura, gracias Antonio, tus libros y tus conversaciones me han ayudado mucho. Jesús Ortega, 00, no sé a qué se refiere Jesús Ortega. Bueno, vamos a, ya son las 7 menos 10, se nos va volando el tiempo. Así que vamos a pasar al tema que nos trae hoy. Lord Apo, yo digo, yo hago igual, doctor, si de normal te afectan estas noticias e igual estás pasando por cosas que te deprimen, intento no verlas, me pongo música o algo que me anime y cambio el foco de atención de golpe. Bueno, yo en realidad es que también tengo poco tiempo para ver noticias porque, bueno, dedico mucho tiempo a mi trabajo, también tengo aficiones que me absorben bastante tiempo, así que al final me queda muy poco, me queda pues las horas en que uno está comiendo o cenando son las únicas horas que puedo destinar a poder ver noticias o ver algo así, y normalmente cuando cenamos o almorzamos procuro ver algún programa divertido o conversar con mi familia más que ver noticias, ¿no? Anushka San, Marga, no solo los hombres son narcisistas, las mujeres también. Por supuesto, siempre hemos dicho que aproximadamente, a pesar de que siempre nos referimos al narcisista como el hombre, siempre hemos dicho que aproximadamente es el 50% hay muchas mujeres narcisistas y también son duras de pelar, ¿no? Son personajes muy peculiares, ¿no? No rendirse nunca, luchar por nuestros hijos, dice Marga Segura. Bueno, lo dejamos aquí, Indira Mójica, vamos a pasar al tema de hoy. Es un tema interesante, pero bueno, ya se nos va pasando, se va volando el tiempo. Hoy vamos a hablar del lenguaje. Precisamente el próximo libro que va a salir de la colección que estamos haciendo sobre narcisismo trata sobre las técnicas de manipulación. Y una parte muy importante de las técnicas de manipulación son las que están basadas en el lenguaje. El lenguaje es un elemento tremendo que sirve para hacer daño, para herir a los demás. El lenguaje, decía Simone Korf-Sausen, una psicopatóloga bastante conocida, que para el narcisista el lenguaje es su verdadera arma, más que quizá la violencia física, porque el narcisista sabe que la violencia física deja huella y eso le puede provocar problemas, con lo cual el narcisista tiende a utilizar la violencia verbal, utilizar el lenguaje, la palabra, para herir, y tiene muchas formas diferentes para usarlo. El narcisista sabe que con el lenguaje se puede destruir la autoestima de una persona, se la puede infravalorar, se la puede humillar, hasta el punto de llegarla a un estado de depresión. El lenguaje es la forma en la que transmitimos las ideas. Sabemos que cuando una persona recibe determinadas noticias, recibe determinadas palabras, dentro de su mente, dentro de su cerebro, se desencadena todo un torrente de neurotransmisores que afectan a su carácter, que afectan a su estado emocional y también afectan a su salud. Puede llegar un extremo en que una persona simplemente con el lenguaje se la pueda herir tanto que se la arrastre al suicidio, ¿no? Precisamente de estas armas, de este tipo de manipulación, de esta forma de manipular, vamos a hablar hoy, normalmente sin entrar en el daño físico. Cuando hablamos de manipulación se puede hablar de dos tipos de manipulación esencialmente. Uno es la manipulación verbal y otro es la manipulación no verbal. La manipulación verbal es en toda aquella en la que utilizamos el lenguaje para hacer daño. Cuando decimos que utilizamos el lenguaje nos referimos, por ejemplo, cuando insultamos a una persona, cuando hacemos ironía, cuando hacemos sarcasmo, pero incluso también
Cuando callamos, lo que estamos haciendo es omisión del lenguaje, con lo cual también cuando guardamos información, cuando no damos toda la información que existe, cuando damos información falsa, en todas esas ocasiones estamos utilizando el lenguaje como un instrumento para provocar daño a otra persona, para herirla. Bueno, vosotros los que estáis aquí en el chat, los que estáis al otro lado, sabéis perfectamente de lo que estoy hablando porque lo habéis sufrido en muchas ocasiones o lo seguís sufriendo constantemente. Sabéis lo que es que te desvaloricen constantemente, que te digan expresiones que te hieren, que te hacen sufrir, cuando te amenazan, cuando te dicen que no te aman, cuando te dicen que eres tonto o tonta, cuando te dicen que eres un inútil, que no sirves para nada. Todo eso son ideas que se transmiten con el lenguaje y que no son solo palabras, sino que son como cuchillos, como puñales que se te clavan en el corazón. De eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy. El famoso escritor, filósofo Aldous Huxley decía que las palabras son como rayos X, que son capaces de atravesar cualquier cosa y clavarse en lo más profundo de tu corazón. Bueno, vamos a ver ahora de qué manera los narcisistas y los psicópatas, o bueno, cualquier tipo de personalidad tóxica puede utilizar el lenguaje para herir a las personas. En primer lugar, la forma más obvia y evidente es manipulando los hechos, manipulando lo que ocurre. Esto se refiere a cuando el narcisista cambia las versiones de los hechos, cuando entrega una versión completamente deformada de la realidad, cuando reinterpreta toda la realidad desde su punto de vista. Lo que está haciendo es manipulando las circunstancias por medio del lenguaje, está cambiando lo que realmente ocurrió por lo que él quiere que creamos que ocurrió. Normalmente en estas circunstancias puede exagerar determinados hechos que le convienen, disminuir la importancia de otros determinados hechos, guardarse información, resaltar determinada información que él sabe que nos hiere, que sabe que nos molesta, sacar la información cuando a él le conviene. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿sabes lo que anda comentando tal persona de ti? Y saca algo que puede ser cierto, puede ser inventado, cierto que lo haya escuchado, me refiero, o puede ser incluso inventado, que nunca se haya dicho, pero lo que hace es hacerte sentir que no es él quien dice eso, sino que es otra persona, es trasladar la responsabilidad de esas palabras no a él, sino a otras personas. Esa manipulación, sobar los acontecimientos, transformarlos para poder herir más, para poder hacer más daño, es una de las estrategias preferidas de los narcisistas. En segundo lugar, otra forma de descalificar y de herir es descalificarte a ti. Es descalificarte con la palabra, por ejemplo, diciendo que contigo no se puede hablar, que contigo no se puede tratar, que eres una persona que no acepta ninguna de las cosas que te dice, que eres una persona que no tiene la capacidad de escuchar y de razonar lo que él dice. Entonces, con las palabras te está descalificando como persona, te está anulando como interlocutora, está diciendo que tú no estás al nivel de él y que contigo no merece la pena entrar en discusiones, no merece la pena explicar las cosas que ocurren. Cuando, por ejemplo, tú te enojas porque te ha hecho algún tipo de daño, te ha hecho algún tipo de humillación, y él empieza con explicaciones infantiles y tú te enojas aún más, él repentinamente corta la conversación y dice: es que contigo no se puede hablar, es que tú no eres capaz de razonar, es que tú no eres capaz de escuchar tranquilamente, cuando él en realidad lo que está tratando es de darte unas explicaciones absurdas que no vienen al caso y que realmente lo que hacen es aumentar tu enojo y aumentar tu rabia. En tercer lugar, procuro ir rápido porque ya nos hemos pasado bastante tiempo para que nos dé tiempo, podamos seguir con el chat y conversar. En tercer lugar, lo que se conoce como acoso intelectual. El acoso intelectual es una técnica que se utiliza en los debates, en las discusiones, que consiste en aportar una cantidad enorme de información a la que el otro interlocutor, a la que la otra persona, en este caso tú, no tienes acceso. Empieza a darte cifras, empieza a darte estadísticas. No, es que según determinada estadística, es que según determinados datos, esto es así o esto es de esta otra manera. Es que tú no conoces toda la información.
es que hay estudios que dicen que tal y cual, es que hay determinadas investigaciones que lo que dicen es esto, y de esa forma empieza a aportar. En muchas ocasiones los datos son totalmente inventados, esas investigaciones no existen, esos estudios no existen, sino que él se los está inventando, pero lo que trata es de ofrecerte una serie de cosas de las que tú no conoces, de las que tú no puedes hablar, de forma que lo que hace es anularte, eliminar tus opiniones, dejarte sin que puedas hablar y anular totalmente tu deseo de expresar. Es una forma de intoxicación a través de un suministro constante de datos que en la mayoría de los casos, como os digo, pueden ser falsos. En cuarto lugar, otra técnica habitual de los narcisistas y psicópatas es la de dar ultimátums. Es decir, si no aceptas lo que te digo, esto se acaba. Te doy hasta mañana para que pienses lo que te he dicho. No, tú haz lo que quieras, pero atente a las consecuencias de lo que después pueda ocurrir. Este tipo de ultimátums, este tipo de amenazas, este tipo de expresiones que vierte el narcisista, lo que tratan es de hacer que tú no puedas reaccionar, hacer que tú no seas capaz de tomar ninguna decisión. Si tú sabes que las decisiones que tú puedas tomar van a tener consecuencias irreparables, van a tener consecuencias a las que después no puedas solucionar, si tú te hacen creer que si tú opinas sobre esta situación, que si tú defiendes determinado punto de vista, eso significa que tu relación se va a terminar, significa, por ejemplo, que el narcisista va a poner a tus hijos en tu contra, significa que va a tratar de llevárselos para que tú no lo veas, ese tipo de ultimátums que constantemente están, no, tú si quieres divórciate de mí, pero a tus hijos no los vas a volver a ver. A tus hijos los voy a alejar de ti y nunca más vas a saber de ellos. Este tipo de ultimátums lo que están tratando es de crear un miedo enorme en la víctima, en la otra persona, para que sea incapaz de reaccionar, para que se quede inmóvil, para que no pueda hacer nada. En quinto lugar, otra técnica, esta es una técnica un poco light, pero que sí incide directamente en la persona porque es capaz de desorientarte, es repetir, supongo que esto lo habréis visto en muchas ocasiones, repetir constantemente tu nombre. Una de las cosas que tiene el cerebro es que cuando escucha nuestro propio nombre, uno reacciona y presta atención a lo que le están hablando. Si tú vas por la calle y de repente yo voy por la calle y me dicen Antonio, y yo giro la cabeza porque creo que quieren hablar conmigo y sin embargo puede ser que sea para otro Antonio, ¿no? Y eso es porque el cerebro tiene una especie de sistema de alerta que cuando escucha algo que a nosotros nos interesa, como es nuestro propio nombre, hace que se focalice la atención hacia ese sitio donde ha oído esa palabra. Esto es una técnica que emplea el narcisista, esto entra dentro de lo que se llama programación neurolingüística, que hace que la persona se enfoque allí donde recibe un estímulo conocido, ¿no? El estímulo más conocido que existe es nuestro propio nombre y el narcisista utiliza esto para captar nuestra atención y evitar que seamos capaces de seguir con nuestro propio razonamiento, que seamos capaces de preparar respuestas para contestarle, lo que hace es repetir en mucha frecuencia nuestro propio nombre. Nos dicen, no, es que Antonio, es que te he dicho, oye Antonio, es que he pensado, y es que Antonio, es que yo creo que... Y constantemente van introduciendo en la conversación nuestro propio nombre, lo van repitiendo, de forma que cada vez que ellos pronuncian la palabra Antonio, nuestro cerebro se desconecta de aquello en lo que estaba pensando. Si tú estabas pensando una respuesta para darle, si estabas tratando de argumentar algo, automáticamente el cerebro, de forma automática, valga la redundancia, se enfoca en lo que dice el narcisista y te hace perder la concentración. En sexto lugar, una de las cosas típicas de los narcisistas son las ironías, el humor negro, el sarcasmo, las burlas, todo ese tipo de expresiones vejatorias que repiten constantemente que no, es que tú realmente has estudiado poco, no, es que tu nivel intelectual, no, la verdad es que no es muy alto. No, pero ¿dónde vas a ir tú si no tienes ni estudios básicos? Pero si nunca has salido de tu pueblo, ¿qué sabes tú de otras cosas? Constantemente te mandan mensajes que lo que hacen es desvalorizarte. Pero si tú no eres capaz de enfrentarte ni con una mosca muerta, pero si tú eres una persona que no tiene absolutamente ningún conocimiento de este tema, pero si tú no sabes cocinar, ¿pero dónde viste tú preparar un plato de esta manera?
y son frases que en unas situaciones son irónicas, en otras ocasiones utilizan el sarcasmo, en otras ocasiones hacen chistes acerca de algo que tú has hecho. Lo que tratan siempre con todo esto es un trabajo de demolición de la autoestima programado. Es algo que van lanzando. Cuando uno convive con una persona tóxica, lo que ocurre es que este tipo de sarcasmo, de burla, de ironía, esto está ocurriendo prácticamente constante. Son cosas muy suaves, pero lo que están es creándote una sensación de que eres una persona inútil, que eres una persona incapaz, que eres una persona que no puede enfrentarse a las dificultades, que eres una persona con un ánimo muy bajo, que no sabe enfrentar a otras personas, que tienes pocos conocimientos, que eres un ignorante, que tu familia es una familia muy ordinaria, que tú eres una persona que no eres atractiva físicamente, que eres poco elegante, que tienes sobrepeso, cualquier cosa que sea denigratoria, cualquier cosa que te humille, cualquier cosa que te rebaje. El caso es que poco a poco esto es como la erosión, como el agua que golpea la roca y poco a poco la va deshaciendo, y esa es la finalidad, es la erosión, es ir erosionando. Por eso cuando ocurren estas relaciones largas de años de personas que viven 30, 40, 50, 60 años al lado de un narcisista, acaban tan destrozadas, acaban con su vida absolutamente arruinada, porque imaginaros esta erosión diaria, este trabajo que van haciendo los narcisistas a diario para destruir a esa persona, para destruir su autoestima, para destruir su confianza. Cuando ya han pasado unos cuantos años, esa persona, por supuesto, está absolutamente derrumbada, se plantea alejarse porque está sufriendo, porque está en una mala situación, pero le cuesta muchísimo porque toda esa estructura de su personalidad está completamente desvencijada, está completamente deshecha, ¿no? por este trabajo de zapa, de continuo, cada día, es algo totalmente destructivo, es algo terrible. En séptimo lugar, cuando se usa el silencio o las evasivas, cuando de repente tú dices algo que a él le desagrada y simplemente se calla. Eso es lo que hablábamos antes, que es la evitación de la palabra, es el dejarte sin saber si lo que tú has dicho es adecuado o no es adecuado, sin saber si se ha enojado, si cómo reacciona, o las evasivas. Como decirte, de eso no quiero hablar ahora, o ahora no es un buen momento, o también, ¿para qué sacas este tema ahora? ¿Es que tienes ganas de que discutamos? ¿Por qué tienes ahora precisamente a la hora de la comida tienes precisamente que ponerte a hablar de esto? Todo ese tipo de expresiones no son más que evasivas para tratar de no entrar a discutir ese tema del que ellos no quieren hablar, porque saben que es un tema en el que ellos son los responsables y los culpables. Cuando no tienen argumentos, lo que hacen es o bien dan evasivas o bien se callan y se van para otro lado. La famosa ley del hielo de los narcisistas, cuando se quedan en silencio, esa es la ausencia de la palabra, esa es una forma de hacer daño. En este caso no podemos hablar de manipulación no verbal porque realmente no hay ninguna expresión no verbal, sino que solamente existe el silencio, que es la ausencia de las palabras. Es otra forma de manipular, tanto la ausencia de la palabra como las evasivas y las negativas a entrar a discutir sobre algún tema del que ellos no quieren hablar y que no les importa en absoluto. En octavo lugar, el aparentar ignorancia. Es lo contrario a lo que hablábamos antes cuando ellos argumentaban investigaciones. En este caso, lo que dicen es que no entiendo lo que quieres decir, pero ¿de qué me estás hablando? No, yo no recuerdo nada de todo eso que me estás diciendo. Y lo que tratan de lograr con esto es a que tú te rebajes a explicar de una forma mucho más simple, mucho más sencilla, a que cuentes escuetamente lo que ha ocurrido, porque en el momento en que tú tratas de argumentar, que tratas de explicar, entonces te dicen que no entienden. ¿Pero de qué me estás hablando? Pero no comprendo lo que me estás diciendo. Te obligan a argumentar de una forma muy simple y eso lo que hace es que les facilita a ellos el responderte. Cuando tú das un argumento muy sencillo, muy simple, es muy fácil de rebatirlo, es muy fácil de decir, de ponerse en contra y de rebatir completamente eso que tú propones. La forma que lo hacen es obligarte a bajar tu nivel en la discusión, a bajar tu nivel de argumentación para ellos poder hacer con tus palabras lo que a ellos les dé la gana. Es una forma muy sutil, muy refinada de manipulación, una estrategia para conseguir doblegar y conseguir anular todos tus argumentos.
Y ya en noveno lugar, aunque hay muchas más técnicas de manipulación verbales que hemos tratado en el libro que va a salir ahora el próximo mes, otra técnica que también viene de la programación neurolingüística que los narcisistas utilizan con mucha frecuencia es siempre dejarte hablar primero. Siempre cuando hay un problema, esperan a que tú expreses tu opinión. ¿Por qué? Porque el primero que expresa su opinión se descubre. Relata, o sea, delata cuáles son sus puntos de vista, delata cuáles son sus argumentos, los expone, de forma que para el narcisista solamente es contraatacar. No tiene necesidad de exponer sus argumentos, sino solamente tratar de destruir los tuyos. Él no expresa la opinión sobre los problemas, no expresa lo que piensa sobre determinado asunto, sino que solamente se dedica a destruir todo lo que tú has dicho. Empieza con todas estas técnicas que hemos visto, con la ironía, con la burla, incluso con el silencio, a contraargumentar todo lo que tú has dicho y a destruir todo lo que tú has dicho. Es mucho más fácil destruir que construir. En esos casos el narcisista lo que hace es dejarte a ti que hables primero, dejarte a ti que expongas tu punto de vista, y después eso le evita a él tener que expresar qué piensa sobre ello, y simplemente empieza a atacar, de forma que no te da la oportunidad a ti de decir, oye, bueno, pero ¿y tú qué piensas de esto? O sea, destruyes todas mis ideas, yo propongo esto y tú dices que no, te explico esto que ha ocurrido y tú simplemente estás dando una versión completamente distinta, pero no me estás diciendo qué es lo que tú piensas al respecto, ¿no? Es una forma muy sutil también de manipular y de controlar las conversaciones y llevarlas a su propio terreno. Bueno, más o menos esto es lo que íbamos a explicar hoy aquí sobre el lenguaje. Ya os digo que hay muchas más manipulaciones relacionadas con el lenguaje, muchas más formas de herir con el lenguaje que tratamos en este libro que va a salir ahora este próximo mes. También en el libro, os lo recomiendo porque tratamos también todo tipo de manipulaciones no verbales que son muy importantes. Otra gran parte de las manipulaciones son manipulaciones en donde no se emplea la palabra, pero bueno, eso os lo dejo para que lo veáis en el libro y así tengáis una razón para comprarlo. Así que, bueno, muchas gracias por haber escuchado esta exposición. Vamos a pasar ahora aquí al debate para ver un poquitín, escuchar las conversaciones de todas las personas. A ver cómo salgo de aquí, un momentín. Ahí. Bueno, vamos a ver por dónde íbamos. Aquí estamos. Indira Mojica decía, tengo un niño con él y él siempre me manipula con que él siempre me dice que lo va a quitar, vivo en Houston, Texas. Bueno, esto entra de lleno en las manipulaciones que hablábamos antes en el apartado de las amenazas, ¿no? Cuando el narcisista te da ultimátums, te dice te voy a quitar a tu hijo, esta relación se va a terminar, tú haz lo que quieras pero atente a las consecuencias. Este tipo de expresiones es normal, estos ultimátums son normales en los narcisistas. En una relación normal no debe ocurrir este tipo de expresiones, pero bueno, de todas formas, en estos casos la respuesta que hay que darle sería tratar de relativizar todo. En primer lugar, no responderles, no entrar en el juego, nunca hay que entrar en el juego con los narcisistas, pero simplemente ir a un abogado y consultar realmente qué derecho tiene él y qué posibilidad tiene él de que cumpla eso que dice, ¿no? Normalmente no son más que palabras y después no puede hacerlo porque afortunadamente existen leyes que protegen a los dos padres, ¿no? O al padre y a la madre, por decirlo de una forma más... Giovanna Sierra, hola, el hombre se fue hace un año después de que lo atendí en su accidente, le partieron los huesos de las piernas, estuve en absolutamente todo el proceso, ahora dice que se volvió al cristianismo. Bueno, yo creo que cuando una persona se va, lo que hay que dejar es que se vaya, no porque si uno se va es porque no quiere estar ahí. Entonces, cuando ocurren estas cosas, lo que uno tiene es que cambiar el foco y orientarse hacia otro. Si él es un desagradecido que después de todo lo que tú hayas hecho por él se va y sin ni siquiera decir una palabra de agradecimiento, pues bueno, que se vaya, porque realmente si es así es una persona que no merece la pena. Entonces, nada, déjalo que vaya al cristianismo, que se aleje si quiere y tú trata de reiniciar tu vida.
Norma Portillo, hola, buenas noches, soy Norma Portillo, separada ya hace muchos años, pero vivimos separados en el mismo terreno, se hizo una casa en el fondo y si estuve con un narcisista, que hoy por hoy me doy cuenta. Bueno, no sé, das a entender que has conseguido normalizar tu vida, que el hecho de que él viva en el mismo terreno al parecer no te afecta, no dices nada de relativo a ello. Si es así, bueno, enhorabuena que hayas conseguido crear. Normalmente hay que coger distancia de los narcisistas porque aunque vivan en el terreno de atrás, igual tratan de meterse en tu vida, igual tratan de molestar, igual tratan de controlar y de dominar tu situación. Creen que tienen derecho a seguir metiéndose en tu vida. Lourdes Magdalena, saludos Antonio para usted y todos los del chat. Hola Lourdes, ¿qué tal? Jesús Ortega, yo tengo una amiga que tiene una mujer que es narcisista y lo tiene acosado haciéndole preguntas, le toca mucho su celular, con quien estuvo y siempre son peleas, como yo lo oriento un poquito por sus conversaciones, supongo. Brasilia Loar, Lai 31, Oliver Atom. Hombre, este tiene nombre de personaje del fútbol, ¿no? Hola, yo tengo un padre narcisista y lo describes tal cual, Antonio. Saludos desde Chile. Saludos, Oliver. Indira Mojica, pasé por todo eso, me manipulaba y siempre me hería con palabras feas y siempre me hacía sentir de menos, que yo no valía nada. Bueno, es parte de las técnicas y de los procesos con los narcisistas. Antonio H. Hola Antonio, excelentes tus libros y vídeos, un gran aporte. Bueno, aprovecho, aunque hoy no he cogido los libros, aprovecho para recomendaros a todos aquellos que queráis ampliar los conocimientos respecto al narcisismo, que podéis adquirir mis libros en Amazon. Simplemente con que pongáis arriba en la barra de búsqueda de Amazon Antonio de Vicente, ya os lleva a la página donde están los libros. En este momento hemos publicado ya 4 libros: El contacto cero, La técnica de la piedra gris, La madre narcisista y Cómo reconocer a un narcisista. Así que os lo recomiendo. Si queréis que los libros sean dedicados, podéis mandarme un correo antoniodevicente24@gmail.com y os los mandamos dedicados sin gastos de envío. El único requisito es que para América tienen que ser al menos 3 libros para que poder cubrir esos gastos de envío. Y aprovecho también para deciros que ahora en el mes de abril vamos a empezar un nuevo módulo, vamos a recomenzar el módulo de la introspección en los talleres que estamos haciendo. Por si alguna persona está interesada, que se ponga en contacto también en el mismo correo antoniodevicente24@gmail.com. Ahí os vamos a mandar toda la información al respecto del taller. La verdad es que las personas que lo están haciendo ahora, que han comenzado en el mes de marzo, están, por lo que veo, muy contentas. Ahora estamos haciendo una entrevista telefónica a través de WhatsApp con las personas que lo hacen y la verdad es que me sorprende el nivel de implicación y de aceptación que está teniendo el taller. Evangelina Figueroa dice: hola Evangelina. Anuska Sanz, profesor, ¿se te pueden pasar testimonios? Sí, por supuesto, me podéis enviar testimonios e incluso, era una de las ideas que tenía, que siempre se me olvida comentarlo, los viernes estamos haciendo un debate muy interesante en donde yo os pongo un caso y vosotros tenéis que opinar al respecto de qué os parece, y la verdad es que lo empezamos el viernes pasado y fue algo increíble, fue algo maravilloso, cómo las personas son capaces de ver diferentes puntos de vista, de ver cosas que a mí se me habían pasado por alto, ver detalles que a mí se me escapaban y dar opiniones sorprendentemente críticas y perfectas, ¿no?, del tema. Así que os animo tanto a participar los viernes en ese debate que hacemos con ese tema que exponemos, como a enviarme también situaciones que puedan ser objeto de debate los viernes. Si tenéis una experiencia que creéis que puede ser debatida porque cree una serie de dilemas morales, nos interesan aquellas experiencias que sean ricas en cuestiones de si alguien tiene o no tiene razón, si es justo lo que hace o no hace, pues realmente os invito a que me mandéis esas experiencias a este correo que os doy, antoniodevicente24@gmail.com. Me lo
mandáis ahí y bueno, lo analizamos, lo vemos, si es necesario podemos modificar alguna cosilla para que sea más fácilmente entendible. Ya sabéis que a mí me gusta que las cosas sean muy pedagógicas, muy fáciles de entender, entonces si veo que es un poquitín confusa, trato de darle un poquitín de claridad, pero respetando siempre los hechos, ocultando siempre los nombres y las situaciones para que no dé lugar a malos entendidos, y podemos hacerlo de esa manera. Para mañana viernes tenemos un tema que es realmente interesante, que va a ser sobre psicopatía, va a ser sobre cómo surge la psicopatía, cómo es un caso de una historia, concretamente es una parte de un libro, en donde se relata el origen de una psicopatía, cómo en un niño ya se puede ver conductas psicópatas, como en un niño ya se puede ver ese tipo de conductas que son terribles y son, bueno, mañana lo vais a ver, la verdad es que es un artículo con mucho contenido, con mucha discusión moral que se puede crear, así que nada, os invito mañana sin falta. Vamos a empezar pronto porque es una historia bastante larga, entonces yo voy a empezar con la lectura lo más pronto posible, así que por favor a las 6:30 tratad de estar puntuales para poder comenzar con todas las personas y que todos escuchéis todos los detalles, porque es realmente interesante el tema que vamos a tratar. Jesús Ortega, el tóxico, siempre hacen burlas haciéndolos pasar por bromas inocentes. Efectivamente, lanzan la piedra y después esconden la mano. Cuando se dan cuenta o cuando la persona reacciona ante ese daño que han provocado, ellos dicen, es que no era mi intención causar daño, no, es que mis palabras eran unas palabras inocentes. Aquí Jesús da en el clavo respecto a ese tipo de manipulación. Antonio H., la mujer narcisista crea una campaña de desprestigio, voltea la tortilla. En mi caso no me quieren dar el divorcio después del descarte, lo más difícil es que tiene a mi hijo en otro país. Eso sí que es complicado. Cuando está el hijo en otro país la cosa se hace muy difícil, porque ahí ya entran justicias de dos países diferentes. Normalmente las justicias de cada país siempre dan una especie de preferencia a la persona de su propio país. Eso realmente es complicado, pero bueno, te deseo que vaya todo lo mejor posible, Antonio, así que a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Jesús Ortega, el tóxico, siempre hacen burlas, haciendo pasar por... Sí, esto ya está... Oliver Atom, mi madre narcisista me jodió la vida y aún no logro librarme de mi padre narcisista, de él. Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones sobre cómo reiniciar la vida después de haber terminado con un narcisista. No sé, en este caso no dices si te has alejado ya definitivamente del narcisista o no, pero bueno, uno tiene que centrarse en uno mismo, tienes que desarrollar tus aficiones, tienes que tratar de volver a crear tu nueva vida. En ese sentido yo te recomendaría el taller que estamos haciendo, que precisamente se trata del desarrollo personal, de cómo se pueden superar esas situaciones, en donde comenzamos por la introspección, que es el primer módulo que ahora estamos terminando con las personas que han empezado en el mes de marzo. El siguiente módulo, que también te podría ayudar, el que vamos a empezar en el mes de abril, es sobre la dependencia emocional, también muy interesante, donde damos muchas armas, muchos instrumentos para enfrentarlo, así que te recomendaría que al menos que recibieras la información sobre el taller para que vieras si te puede ayudar de alguna manera. Luz González, en realidad, cada que se denigra a una persona que es buena, se están descubriendo ellos mismos, alejarse es la verdadera entrada a la evolución. Efectivamente, el narcisista con sus actos se va descubriendo cómo es, cuál es su fondo, ¿no? La dificultad a veces es que muchas víctimas creen que eso es causa de las circunstancias, que eso es causa de la situación en la que atraviesa esa persona, pero cuando se dan cuenta de que eso es la realidad, que esa es la persona en sí misma, todo ese daño que provocan, que es intencionado, es cuando reaccionan y cuando se puede dar lo que tú dices, la verdadera evolución, que es el cambio y el alejamiento de esa persona.
Lorda Poe, por supuesto que lo hemos vivido, pero no imagina qué paz transmite, lo explica también, que te hace ver que no estás loca, que es normal que te sientas mal, tu cabeza a veces ya no sabe. Efectivamente, un poco mi misión aquí es tratar de hacer en unas palabras entendibles todas esas cosas que ocurren y que muchas veces cuando ocurre en el entorno o en el interior de la relación, una persona no acaba de comprenderlo, no acaba de darse cuenta de todas las implicaciones que tiene, no acaba de darse cuenta de que realmente son acciones intencionadas que lo que buscan es destruir a la pareja, lo que buscan es hacer daño, lo que buscan es sufrir, que no son casualidades, que no son accidentes, que son cosas que se hacen de forma premeditada. Eso es lo que tratamos de transmitir de la forma más clara posible para que todo el mundo pueda entenderlo con total claridad. Leni Ramírez, hola, buenas noches. Hace casi un año que se fue, me descartó, pero aún siento tanto horror por mí misma porque de verdad nos hace mal emocionalmente. Yo lo describiría como un demonio disfrazado. Leni, lo que hay que hacer es tratar de superar esa situación, hay que enfocarse en una nueva vida, hay que concentrarse en nuevas actividades, hay que tratar de crear una nueva red social en donde pierdas el contacto absolutamente, tienes que tratar de no tener ningún contacto con ninguna persona que haya tenido relación con el narcisista, ni con su familia, ni con sus amigos, ni con nadie, y tratar de concentrarte pues eso, en tu trabajo, en la familia con la que estás ahora, en tratar de ir fortaleciendo poco a poco tu autoestima. No es una cosa automática, es algo que lleva su tiempo, pero que si uno se implica de verdad en crear de nuevo esa vida, eso le permite ir superando esas situaciones. Anushka Sand, Leni, es lo mejor que te podía pasar, por favor arriba, es más difícil dejarlos, trabajo que te has quitado. Gloria Cuellar me decía, te doy 5 minutos para salir, y luego criticaba que salía sin arreglarme y me hacía sentir horrible. Efectivamente, provocan que hagas algo y después critican lo que haces, ¿no? Buena charla, online trading. Lourdes Madalena a mí me decía directamente, cállate, que tú no entiendes de esto, tú no vas a poder con esto, etcétera, y yo me daba la vuelta y me callaba por evitar discusiones. Exactamente. Es que tampoco uno tiene que entrar en discusiones. Siempre decimos que entrar a discutir con el narcisista es entrar en su juego. Hay que evitar las discusiones. Cuando uno está con un narcisista, uno lo que tiene que hacer es una evaluación, saber si realmente merece la pena continuar con una persona así, si merece la pena vivir con un sujeto que no te deja disfrutar de la vida, que no te permite desarrollarte, que no te permite crecer como persona. Entonces, ese es el debate que uno tiene que crear consigo mismo, es tomar esa decisión si le merece la pena. Cuando llegue a esa conclusión, entonces ya tiene que pasar a la siguiente fase, que es replantearse plantearse cómo va a terminar esa relación, qué pasos tiene que dar para acabar con eso y reiniciar su propia vida. A Anushka San le dice, Lourdes, eso es inaceptable. Chitú de Cat a mí me decía, tú no hables, déjame hablar, cuando teníamos asuntos que arreglar. Se hace el importante y como que él es el único que conoce de todo ese tipo de cosas para opinar, ¿no? Paula, se inventan enfermedades o dolencias o están todo el rato hablando de desgracias para minar y manipular y bajarte el ánimo. Sí, aquí ya entramos en otro tipo de técnicas de manipulación, como es el simular enfermedades, como es el exagerar dolencias que tienen, que ya se escapan un poco de la parte verbal, pero que también entran dentro de esa colección de manipulaciones que tienen, ¿no? Lourdes Madalena, Anushka, lo sé, pero yo las normalicé hasta que me cansé y empecé a contestarle y se convirtió en una guerra. Es que, por un lado, no hay que normalizar esa situación, no hay que aceptar esa situación tal como se presenta, pero tampoco hay que contestarle, porque lo que tú dices, Lourdes, que entonces entraste en una guerra, lo que hay que hacer es evitarse esa guerra y marcharse. Tú dices, me fui hace 4 meses, pero me acosa, a llamadas. Bueno, lo que tienes que hacer es tratar de alejarte de él, tratar de poner la mayor distancia posible. Si es necesario, cambia de número telefónico, cambia de residencia. Y sé que todo esto que digo es fácil decirlo, pero es difícil hacerlo, lo comprendo. Pero es la única salida que queda, es tratar de alejarse lo más posible del narcisista para poder cortar
este acoso, ¿no? De todas formas, todas estas cosas son cosas que se pueden denunciar. Estas cosas sí se pueden probar porque las llamadas quedan registradas, porque se puede probar que se está produciendo ese acoso y son situaciones que sí son denunciables y sí se pueden llevar a la justicia. Anuska San, Lourdes, solo te puedo aplaudir, ignóralo por favor. Lenny Ramírez, Anuska San, muchas gracias, le pedí a Dios que me permitiera que nunca más se cruce por mi camino. Minerva Rodríguez, es horrible cómo destruyen a través de los años y lo hacen tan sutilmente, hacen justo lo que usted está diciendo, increíble escucharla a usted narrar mi vida, argumentan, enganchan y confunden. Mitchell Kelly, son malas ratas, desgraciadamente tengo casi 2 años de contacto cero y todavía me busca. Bueno, pero eso, Michael, es algo que va a permanecer casi por siempre, ¿no? El narcisista siempre va a seguir ahí metido, a lo mejor si encuentra otra pareja y se va un poco, cambia el foco, igual con... Bueno, es que ya estamos terminando, igual va a seguir tratando de molestar, por eso es importante alejarse lo más posible de él, tratar de romper ese contacto si es que es posible y alejarse para que no pueda seguir molestándote y seguir, pero bueno, hay que hacerse la idea de que es posible que todo eso continúe en el tiempo. Lourdes Magdalena, bueno, yo creo que ya se nos pasa la hora. Vamos a dejar hasta aquí a Coco Trip. Hola, ¿qué tal? Beatriz González, Diana Hernández, Beatriz González, Mique Montes, Brasilia Loar, Marcelo Arias, Perla Gil, Lenny Ramírez, Leti Parker, Luz González. Bueno, Manuela Gallegos, hola, es que hay muchos comentarios todavía. Aida Molina, Lourdes, Michael Kelly, hay muchos comentarios todavía, ya se nos pasa la hora. Acordaros, mañana tratad de ser puntuales porque vamos a hablar de un tema muy importante, es una narración un poquito larga, con lo cual vamos a empezar muy pronto. Se trata de un psicópata, de un niño psicópata. Vamos a explicar para que entendáis cómo la psicopatía se diferencia del narcisismo, en que la psicopatía empieza desde bastante pronto, desde la propia infancia, cómo se dan esas conductas crueles, esas conductas difíciles, horribles, que ocurren a veces en niños psicópatas y que a diferencia del narcisismo, porque el narcisismo se manifiesta en la edad adulta, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos por estar ahí. Mañana os espero, acordaros, sed puntuales porque vamos a empezar muy pronto con la lectura del tema. Así que hasta mañana nos vemos. Chao.